Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio de larga duración. Hoy nos pusimos una meta ambiciosa: desarmar pieza por pieza el rompecabezas de la economía argentina de los últimos 3 años. Iniciamos desde el 2023 al 2025. Y como esto es solo audio, hoy les pido que agudicen el oído porque traemos muchísimas cosas y datos que les interesarán. Hoy me acompañan mis dos amigos de siempre. Paola, que viene con los informes del INDEC y el Banco Central prácticamente aprendidos de memoria. Y Brian también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Pao? Estefi, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí de verdad. Les digo a quienes nos escuchen que se preparen porque lo que muestran los números del Ministerio de Economía y del Banco Central es una transformación que, guste o no, es histórica para su velocidad. Tengo aquí los cierres del 2025 y hay muchos que explicar. Hola, hola ambas. Yo también estoy muy listo. Pero aviso de entrada que voy a ser el abogado del diablo. Paola nos va a dar la visión del éxito macro. Pero yo quiero que hablemos de lo que pasa cuando esos números se bajan a la calle, al supermercado y a las fábricas que hoy están peleando por seguir abiertas. Me encanta. Ese es el debate que necesitamos. Empecemos por lo que el gobierno llama el ancla, que es el orden de las cuentas. Bueno, para entender esto, Stephanie, hay que decir que el compromiso con el equilibrio fiscal se volvió inquebrantable desde el primer mes. En 2023, Argentina tenía un déficit financiero del 4,6% del PIB, una cifra que básicamente obligaba al país a imprimir dinero o endeudarse sin parar. Pero fíjense en esto. Para finales de 2025, el sector público nacional logró un superávit financiero por segundo año consecutivo. El superávit primario se ubicó en un 1,4% del PIB. Escuchen bien ese número. 1,4% de superávit. Suena a éxito en un banco. Pero Paola, ese número tiene un nombre. Motosierra. El gasto público primario cayó al 14,6% del PIB, el nivel más bajo que ha visto Argentina desde el 2007. Se recortaron los subsidios a la energía y al transporte en un 40% en términos reales. Lo que yo me pregunto, y le pregunto a los oyentes, es si es sostenible un país donde se frena casi toda la obra pública y se reducen las transferencias a las provincias en un 73%. Es un punto válido, Brian, pero el gobierno sostiene que sin ese ajuste no se podría frenar la inflación. De hecho, en el proyecto de presupuesto 2025 explicaron que el objetivo es que el Estado no sea una carga para el sector privado. Y un dato para no olvidar, aunque hubo recortes masivos, la ayuda directa, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, subió un 16% real para proteger a los más chicos. Entonces, por un lado, tenemos un Estado que dejó de gastar más de lo que tiene, pero por el otro lado, un freno muy fuerte en la inversión pública. Ahora, si el Estado ya no gasta tanto, también tuvo que cambiar la forma en que recauda, ¿es cierto? Exacto, Estefan. Y ahí es donde se ve la fragilidad. Si miramos la recaudación tributaria del 2025, que fue de 183,1 billones de pesos, vemos que los grandes ganadores fueron los derechos de exportación, que subieron un 100,4%. Básicamente, el Estado se está financiando con lo que vende el campo y la energía, pero los impuestos que dependen del consumo, como el IVA interno, sufrieron muchísimo al principio porque la gente dejó de comprar. Es cierto que hubo un bache, pero eso permitió secar la plaza de pesos para bajar la inflación. La oferta monetaria se controló de forma estricta. La base monetaria pasó de representar un 5,2% del PIB en 2023 a solo el 4,1% al cierre de 2025.
Fue una contratación real del 7,6% en un año. ¿El Banco Central ya no le presta dinero al Tesoro? Punto. Pero Paola, eso generó un susto. Recuerden que antes de las elecciones legislativas del 2025, la gente se volcó a los dólares. Hubo una, digámoslo así, dolarización electoral de 35.000 millones de dólares. Eso te dice que la demanda de pesos cayó porque la gente todavía tiene miedo de que el plan no aguante un shock político. Y precisamente por eso el Banco Central de la República de Argentina anunció que para 2026 la remonetización será virtuosa. Los pesos que entren a la economía lo harán porque el Banco Central está comprando reservas, no porque esté imprimiendo para pagar sueldos públicos. Eso nos lleva a los dólares. Paola, dinos las cifras exactas porque ese es el dato que todos los inversionistas miran. ¿Cuánto hay en el cofre del central? Las reservas internacionales brutas cerraron diciembre de 2025 en dólares 41.167 millones. Es un salto impresionante. Si recordamos que a finales de 2023 están en dólares 21.200 millones las reservas netas, que son las que realmente tiene el banco para operar. Mejoraron en un 14.100 millones en estos 2 años. Sí, Paola, pero aclaremos algo. Esos dólares no son para que el país crezca todavía, son para pagar la culebra, la deuda pública. El Tesoro tuvo que sacar o usar 16.800 millones de dólares de sus propias reservas para pagar vencimientos porque el mercado internacional de crédito todavía no nos presta como un país normal. Argentina sigue debiendo unos 320.305 millones de deuda externa bruta. Pero Brian, hay que ver la tendencia. El riesgo país pasó de 2.325 puntos en el 2023 a 561 puntos al cierre del 2025. Eso es lo que permitió que el stock de inversión extranjera directa subiera a 181.037 millones de dólares. Estamos hablando de empresas de Estados Unidos y España poniendo dinero real en el país. Todo esto suena muy bien en la teoría macro, pero bajémoslo a la fábrica. ¿Qué pasa con la industria y los empleos? Muestra que el índice de producción industrial, IPI, que el 2024 fue el piso de la recesión por una caída del 9,4%, pero en 2025 vimos una recuperación del 3,8% hasta septiembre. Sectores como la maquinaria y equipo crecieron un 31,3%. Ahí está el problema de los promedios, Paola. Esa recuperación es de dos velocidades. El sector textil se desplomó un 20% y el automotriz cayó un 2,5% en el 2025. Los sectores que dan empleo masivo en las ciudades siguen muy golpeados y eso se ve en la tasa de ocupación. Aunque la tasa de empleo parece estable en un 45%, la desocupación sube al 7,5%. ¿Y qué tipo de empleo es ese, Brian? Esa es la clave, Stephanie. El empleo que creció fue el no asalariado en un 5%. Es decir, gente que se puso a emprender por su cuenta o que está en la informalidad porque no consigue un empleo con aportes jubilatorios. El empleo asalariado formal está estancado y lo más triste, la desocupación en los varones jóvenes de 14 a 29 años saltó 4,5 puntos en un año. Eso es una señal de alarma social que no se puede tapar con el superávit.
Em, bueno, nadie dice que sea fácil, Brian. El informe del Banco Central reconoce que estamos en una transición post-crisis, pero fíjate que la inflación bajó del 160% en 2023 a un proyectado del 18,3% para finales de 2025. Sin bajar la inflación, el salario nunca le iba a ganar a los precios. Bueno, nos hemos extendido y con razón. Hemos cubierto los 9 puntos, desde un superávit fiscal que no se veía en décadas y reservas que se recuperan, hasta una industria que rebota a distintas velocidades y un mercado laboral que se está volviendo más informal. Paola, tu frase final para los oyentes. Bueno, mi mensaje final es que el orden macroeconómico es el crecimiento de la casa. Sin superávit y sin reservas, Argentina no tiene futuro. Los datos de 2025 muestran que el crecimiento ya esté firme. Y, perdón, mi frase final es que en una casa no son solo cimientos. Si la gente no puede pagar la luz o si los jóvenes no encuentran un trabajo digno, la macroeconomía es solo un dibujo bonito en un informe. Necesitamos que ese 0,2% de superávit se traduzca en un consumo real. Vaya debate. Gracias, Paola. Gracias, Brian. A ustedes, amigos que nos escuchan, esperamos que este análisis exhaustivo de los informes oficiales les haya servido para entender por qué Argentina hoy es un país de contrastes tan marcados. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.